Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 30 de abril del 2026. El texto de hoy es Juan 12, 23 al 26, versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta es la reflexión. Este pasaje nos lleva a un punto crucial en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él declara con solemnidad: ha llegado la hora, indicando el momento determinado en el propósito eterno de Dios para la redención de la raza humana. Pero sobre todo la glorificación de Cristo, porque no se refiere a una exaltación humana, sino a su muerte sacrificial en la cruz, seguida de su resurrección y con ello su exaltación. Nos recuerda el texto de Filipenses, donde nos dice en el 2:5: haya en vosotros este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, siendo Dios, hizo hombre. No se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él vino con el propósito eterno, primero de darle la gloria al Padre, y Él a su vez ser glorificado por esa obra perfecta hecha en la cruz una vez y para siempre. Él se levantó entre los muertos y fue glorificado y exaltado, y nuestro Señor Jesucristo hoy está sentado en el trono como el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el único y sabio Dios verdadero. Dios en su Trinidad perfecta es glorificado y exaltado por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Pero para salvar al ser humano, como lo ilustra aquí, era necesario que el grano de trigo cayera en tierra y muriese. Hablaba de la obra de Cristo, por lo cual Él se encarnó, se hizo hombre para poder experimentar muerte y sacar a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí se revela una verdad espiritual muy profunda. La gloria de Cristo pasa por la cruz. El mundo entiende la gloria como exaltación sin sufrimiento, pero Cristo enseña que la verdadera gloria divina se manifiesta en la obediencia perfecta y el sacrificio voluntario de Cristo en la cruz del Calvario, como algo ya establecido desde la eternidad en la Trinidad perfecta para agradar al Padre, pero también para proveer salvación al mundo. Pero nos habla de la obediencia perfecta de Cristo. Juan 8:29 declara: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. El pasaje que estamos viendo de Juan 12:24 introduce una ilustración agrícola cargada de significado espiritual: el famoso grano de trigo que debe de caer en tierra y morir. Lo que nos está diciendo el pasaje es que si no muere, permanece solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y vaya que la obra de Cristo en la cruz del Calvario ha producido mucho fruto, mucha vida. Cristo, claro, está hablando de sí mismo. Su muerte no será una derrota, sino el medio por el cual traerá salvación a muchos. Es una victoria. Este principio no solo es cristológico, sino también base de la doctrina cristiana y base del discipulado. Cristo aprovecha para darle el cimiento de la doctrina cristiana y del llamado. La vida espiritual fructífera exige muerte al yo. Hemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos pasajes que nos recuerdan las bases
de lo que estaba estableciendo aquí Cristo, que se convierten en el fundamento del discipulado cristiano. En Juan 3:30 dice la palabra, hablando de Juan Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y eso es lo que sucede en cada creyente al venir a Cristo. Es necesario que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos. Es base del discipulado. Lucas 9:22 lo dice con estas palabras, el Señor Jesucristo diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. También 2 Corintios 5, 14 y 15 nos recuerda la base del discipulado. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si hemos nacido de nuevo, la base de nuestra vida es esta: ahora hemos de vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, dándole la primicia de Cristo en nuestras vidas, el señorío y la preeminencia. En los versículos 25 al 26 de Juan 12, que estamos estudiando, el Señor aplica este principio a sus seguidores. Se establece, claro, una paradoja espiritual. O sea, amar la vida presente en sentido egoísta y centrado en uno mismo lleva a perderla. Renunciar a esa vida, la de nosotros, por causa de Cristo, conduce a la vida eterna. Esto no implica desprecio por nuestra vida en sí, sino una reorientación total de prioridades. Cristo en primer lugar por encima de todo. Eso es darle la preeminencia. Esto es la vida piadosa, poner a Dios en primer lugar. Él merece la preeminencia. El primer lugar también nos recuerda el Shema de Deuteronomio 6, versículo 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Por tanto amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es muy importante entender que Dios merece toda la preeminencia y Él es nuestro primer amor, amarlo con toda nuestra alma, mente, corazón y fuerzas. Además, Jesús define claramente el discipulado porque en el lenguaje dice: sígame. Esto implica obediencia, identificación y dependencia de Cristo. Pero también declara: donde yo estuviere. Esto implica comunión y destino compartido. Vamos a estar donde Él está, porque también nos da una promesa del discipulado. Si seguimos a Cristo, vamos a estar donde Él estuviere, pero también dice el Señor: mi Padre le honrará. Esto implica recompensa divina, no terrenal, no aquí en la tierra, no temporal, sino como dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí vemos una teología clara del servicio cristiano. Seguir a Cristo implica cruz, puede implicar sufrimiento, tribulación, angustia, persecución, espada, desnudez, pero recordemos que nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero queda implícito que también habla de gloria futura asegurada por el Padre. Mi Padre le honrará. Todos debemos de anhelar honrar a Cristo y también esperar la promesa de que el mismo Padre también nos va a honrar. Porque dice primero de Samuel 2:30, y es el único versículo que lo dice de esa manera en toda la Biblia, en la parte B. Dios honra al que le honra. Aquí hay una aplicación. Este pasaje confronta directamente la manera en que vivimos nuestra fe. Primero, el llamado al morir al yo, al orgullo, a la soberbia, a la persona. La vida cristiana no es añadir a Cristo a nuestros planes, sino rendir completamente nuestra voluntad a Él. Es renunciar a nuestra vida para vivir la vida de Cristo. Cada área, decisiones, deseos, ambiciones deben someterse al señorío de Cristo. Un cristiano verdadero y maduro vive bajo el señorío de Cristo, menguando para que Él crezca, sometido al señorío de Cristo, renunciando a su voluntad, buscando hacer la voluntad de Cristo. Como diría Pablo en su conversión: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así es el llamado del discipulado a todo creyente.
Segundo, el verdadero fruto espiritual. No hay fruto sin muerte, lo declaró Cristo. Así que el servicio cristiano efectivo, el crecimiento espiritual y el impacto eterno nacen de una vida rendida. Parafraseado es muy simple. La vida cristiana es una vida de renuncia, la de nosotros. Tercero, prioridades eternas siempre las vamos a contrastar con prioridades temporales. Vivir para esta vida produce pérdida eterna, porque el que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de Cristo la hallará. Así que vivir para Cristo produce ganancia eterna. Esto afecta cómo usamos nuestro tiempo, recursos y energías, pues todos deben de estar a los pies de Cristo. 4. El discipulado genuino es costoso. De hecho, el texto en Lucas 14, el epígrafe dice: lo que cuesta seguir a Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay un costo. Seguir a Cristo implica renuncia, pero nunca una pérdida real, porque en realidad, al renunciar a todo por Cristo, terminamos ganándolo todo. Todo lo que se entrega, ¿verdad?, a Cristo es transformado en una recompensa eterna. 5. La presencia de Cristo como recompensa suprema. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. La mayor bendición no es lo que recibimos, sino estar donde está Cristo, delante del Padre. Esta es la exhortación, hermanos. Este texto no deja lugar a una fe superficial o una fe cómoda. Cristo no llama a admiradores, sino a discípulos. No llama a conservar la vida, sino a perderla, entregarla por causa de Cristo. Examina tu corazón con honestidad. Pregunta: ¿estás viviendo para ti mismo o para Cristo? ¿Qué reflejan tus acciones? Pregunta: ¿has rendido verdaderamente tu vida o solo partes de ella? Pregunta: ¿tu servicio nace del sacrificio o de la conveniencia? El Señor sigue diciendo hoy: si alguno me sirve, sígame. Si tú te consideras un hijo de Dios nacido de nuevo y además declaras ser un servidor de Cristo porque le sirves, entonces esto se debe ver en tu vida diaria, que sigues a Cristo. No hay servicio sin seguimiento y no hay seguimiento sin una cruz. No temas perder lo que este mundo ofrece. Es banal, ilusorio, efímero, pasajero. Lo que Cristo ofrece es infinitamente superior. Cristo ofrece vida eterna, comunión con Él, estar donde Él está y la honra del Padre. No hay nada en esta tierra o en este mundo que se pueda comparar a esto. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre amado, mi Señor Todopoderoso, reconozco que muchas veces he querido seguirte sin morir a mí mismo. He buscado comodidad antes que obediencia, no siguiendo el ejemplo de Cristo, y he retenido áreas de mi vida que deberían pertenecerte completamente solamente a ti. Hoy entiendo que el verdadero fruto nace de la entrega total. Te rindo, Dios, mi vida, mis planes, mis deseos y mi voluntad. Me someto a ti. Me consagro, oh Dios. Enséñame a morir al yo cada día para que tu vida se manifieste en mí. Dame un corazón dispuesto a seguirte sin reservas, aun cuando el camino implique sacrificio. Ayúdame a valorar lo eterno por encima de lo temporal y a vivir con la mirada puesta en tu presencia. Gracias porque prometes estar conmigo y porque el Padre honra a los que te sirven fielmente. Mi Señor Jesucristo, que mi vida sea para tu gloria y que mi vida produzca fruto que permanezca, que traiga gloria a ti y que traiga gloria al Padre y al Espíritu, a tu Trinidad perfecta. Yo quiero, Señor, honrarte con mi vida. Ayúdame, Señor, te necesito. Te lo ruego en el nombre precioso y santo de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.